Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. En el municipio de Langue, en el departamento de Valle, 2 casos sospechosos fueron trasladados en los últimos días para su tratamiento sanitario. Ha sido descartado uno de ellos que podría tener coronavirus, pero el otro está en observación médica. Ha tomado decisiones importantes la alcaldía municipal de Langue, en el departamento de Valle, mismas que están siendo asumidas en diferentes ciudades del país. La restricción, por supuesto, los toques de queda y algunas medidas más que en este caso de Langue nos explica su alcalde municipal, Luis Guerra, aquí en Día Político. Gracias Ramón Matute por la gran oportunidad de dar a conocer cuáles son las medidas que hemos tomado en nuestro municipio de Langue, aparte de las medidas que ha tomado el presidente de la República. Nosotros como corporación y alcalde de Langue hemos tomado la siguiente medida. 1. Queda terminante prohibida toda actividad o evento social y cultural del municipio de Langue, como cumpleaños, bodas y fiestas. Se prohíbe la realización de toda actividad deportiva en canchas en los parques, en las canchas deportivas, en casco urbano y en el área rural, ya sea pública o privada. Queda terminante prohibida la realización de toda actividad religiosa en las diferentes denominaciones, en los diferentes templos. Queda terminante prohibido mantener abiertos los negocios como ser billares, bares, cantinas, restaurantes, balnearios, sala de videojuegos, máquinas de tragamonedas. Se prohíbe la circulación de todo transporte público y urbanos y mototaxi. También recomendamos a la población de nuestro municipio de Langue que se quede en casa. Si no tiene nada que hacer, que se quede en casa. También estamos tomando medidas con la Policía Nacional. Esto es lo que dice el alcalde de Langue, en el departamento de Valle. Pero mire la posición de la coalición de médicos en Honduras, referente precisamente al tratamiento que se debe dar a las personas que se le han diagnosticado COVID-19 y que se siguen reportando algunos casos que están siendo también analizados clínicamente. Dice la doctora Montserrat Arita, de la Coalición de Médicos de Honduras, el costo que representa esto, cuando el tratamiento es demasiado alto, cuando la persona está demasiado grave, el tratamiento puede ser entre 10.000 a 30.000 empiras, pero el costo baja cuando simple y sencillamente son tratamientos precisos para su recuperación. Escuchemos acá lo que dice la doctora Montserrat Arita. Bueno, con relación al impacto que va a tener la epidemia de COVID-19 sobre nuestro pueblo hondureño, es necesario comunicarle a la población que este costo económico financiero va a ser muy grande, tanto para el sector público como para el sector privado. La atención de cada paciente que va a manifestar resfriado común va a oscilar entre 1.500 a 3.000 lempiras por paciente. Ahora, este costo se va a incrementar en el caso de aquellos pacientes que necesiten ser ingresados a una unidad de atención en salud. Y si este paciente va a una unidad de cuidados intensivos por complicarse con una neumonía, el costo en una unidad de cuidados intensivos es de 10.000 a 30.000 lempiras diarios, es decir, que representa un costo grande para nuestro sistema sanitario, aumentará el gasto en salud, asimismo también congestionará los servicios de salud porque no tenemos la infraestructura para poder hacer frente a esta epidemia terrible. El costo también para la empresa privada, público-privada, va a ser muy grande. Recuerden que por cada caso de esto se dará una incapacidad de 14 días como mínimo en el caso de los resfriados comunes, que se puede extender a 3 semanas, un mes o más de un mes en aquellas pacientes que se compliquen con neumonías o neumonías graves. Definitivamente ahorita Honduras necesita de todos para poder hacer frente a esta epidemia. Todos juntos podemos luchar contra esta epidemia. Bien, esto es lo que opina la doctora Montserrat Arita. Aquí en el programa me acompaña el pastor Alberto Solórzano, a quien le doy la bienvenida. Pastor, ¿qué opina de esto? Primero, el alcalde de Valle preocupado, al igual que muchos alcaldes municipales del país. Vimos que se dio asignación presupuestaria a las alcaldías ayer, pero solo fueron 26 en las demás alcaldías. Por un lado,
y lo que dice la doctora Arita, por favor. Buenas tardes. Ramón, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mis disculpas que no había podido venir. Hace días me he estado invitando. Sí. Y felicitarles a ustedes por el enorme trabajo que están haciendo. Ustedes están siempre al frente ahí. Usted y todo este gran equipo de esta compañía tan importante de televisión para el país. Bueno, creo que estamos frente a un momento sui generis, ¿verdad? Esta es una situación que creo que nos ha tomado por sorpresa a la mayoría, no solo de hondureños, sino de gente en el planeta, y que va a requerir, como se ha mencionado con insistencia, el que podamos tomar, mejor dicho, algunas decisiones que se desprenden de la emergencia que se está viviendo. Este es un momento de excepcionalidad y nos parece que las medidas que se deben de tomar deben ser también con ese matiz de excepcionalidad. Pensemos entonces qué hacer el día después, una vez que pase el COVID. ¿Qué hay que hacer en Honduras? Aquí están hablando de crear un consejo anticrisis o un consejo de crisis, como le queramos llamar, para que a la vez este sea un apoyo importante para el gobierno en tomar decisiones para el país. Mire, las empresas, las personas serias y las naciones serias se dedican no solo a sufrir las emergencias, sino mientras se están llevando a cabo las mismas o se están enfrentando las mismas, se dedican también a reflexionar, Y creo que también le viene bien al país que se tomen momentos de reflexión. No todo el mundo debe estar bajo el tema del ajetreo y de la actividad, sino que hay algunos que deben de estar pensando, deben de estar reflexionando. Porque como usted dice, aquí no solo es lo que se está viviendo en este momento, sino lo que se va a vivir después. Correcto. La post-crisis que se llama. Y ahí entonces también se debe de adelantar el país a tener ya más o menos un marco referencial que le permita con gente que piense poder tomar algunas decisiones para enfrentar eso que se va a venir después. Y si eso significara que quede, así como nos hemos ido dando cuenta, ahora hay CODEM, está esto del 911, está COPECO y estas instituciones que responden a lo inmediato, a la emergencia. Darnos cuenta que esto que se está viviendo hoy, no es que no lo podemos vivir después, nuevamente. De tal forma que sí, va a ser necesario tener esos engranajes, esa cosa ya diseñada que permita entonces poder enfrentar lo que va a desprenderse de esta crisis que estamos viviendo y lo que puede venir después. Vamos a ir a la primera pausa y desde ya le lanzo la pregunta a Pastor. El gobierno por sí solo no va a poder. Tiene que flexibilizar sus políticas, tanto fiscales, económicas, como de otra índole, y llamar a todos los sectores, pero sectores que también vayan a aportar. Vamos después de la pausa para que me reflexionen esto, por favor. Ya volvemos. Pastor, sus reflexiones a lo que le planteé antes de la pausa. Bueno, sin duda, Ramón, mire, no solo eso aplica para el país, aplica para el mundo entero. O sea, creo que los gobiernos, y el nuestro no es la excepción, los sistemas de salud se están viendo rebasados por esto. Entonces yo creo que alguien que esté pensando que solo lo va a enfrentar es bien difícil. Creo que esto nos está llamando a hacer esfuerzos mancomunados. Qué bien, por un lado, uno no celebra estas cosas, pero qué bien que esto sirva para que algunos abandonemos ese espacio de mezquindad propia, donde solo vemos el beneficio propio y podamos internarnos en un terreno que nos es común a todos. Creo que esta situación nos está invitando a todos y el gobierno, como usted dice, bien haría en abrir espacio para que los sectores puedan comprometerse, todos los sectores, sin excepción, podamos comprometernos para ver de qué manera le hacemos un frente común a esto, pero con esa característica, que yo no quiero que se pierda de vista que usted mencionó. Sentarse en una mesa para poder reflexionar y ver cómo uno se puede comprometer con estos temas,
debe de ir uno con la intención de aportar y no de pedir. Porque, mire, pastor, a mí me da, bueno, no sé si coraje, pero me causa molestia. Y yo le garantizo que no solamente a mí. Ver cómo la presidenta del colegio confronta con el comisionado de Copeco. Que mientras el de Copeco le manda una nota diciéndole que le preste las instalaciones del colegio médico como zona de aislamiento para posibles casos de COVID, ella dice que mientras no se termine de abarrotar esta ciudad cívica, centro cívico gubernamental, no cederá. Es que aquí no es de ceder, aquí es de que todos seamos solidarios como hondureños, pastor. Sí, en efecto, y de abandonar, como le digo, el interés propio, ¿verdad? La bandera propia. Aquí la bandera que tenemos que abrazar es la del país. Es la del país. Mire, y por eso es que el gobierno, disculpe, pastor, y por eso es que tampoco debe existir posiciones muy radicales, muy personales. muy radicales. Muy radicales, hay que ser racionales en esto y el gobierno también tiene que ceder. Claro, yo pienso que aquí es de todos lados y lo que está ahí es frente a nosotros el país y hay que hacer un esfuerzo para que el país pueda salir adelante. Creo que hemos vivido situaciones difíciles, sí. Hemos tenido la oportunidad de cambiarle la historia al país y creo que aquí podemos no solo cambiarle la historia del país, sino cambiar nosotros por dentro para asumir una postura diferente que realmente le genere beneficio a la nación. Otro problema que se vendrá es la mano de obra, pastor. ¿Usted cree que en los cuadros administrativos de las empresas no se está analizando esto? Sí se está analizando. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿A qué debemos apelar para garantizar la mano de obra a los empleos en Honduras? Bueno, es que si usted quiere asegurar eso, tiene que fortalecer la parte empresarial. O sea, la parte empresarial es la que de alguna manera son los empleadores. Si ellos se ven afectados por todo esto y no tienen a la mano un recurso que les llegue a tiempo, a lo que se van a dedicar es a tener que despachar gente y eso se va a sumar ya a la gran cantidad de gente desempleada que hay en el país y eso va a tener un efecto porque menos poder adquisitivo, menos circulante, la economía entonces se contrae, se deprime toda y entonces lo que entramos es en una crisis todavía mayor. Yo creo que el gobierno, ahí sí, se trata del gobierno, debe estar pensando, como digo, y gente debe estar sentada ya pensando en medidas que se van a tomar para oxigenar a la empresa. Hace unos días yo decía, la misma banca también tiene sobre liquidez y debe sentarse a ver de qué manera conjunta esfuerzos con el gobierno para descompresionar. Recuerde que hay personas que al no tener un trabajo no van a pagar sus préstamos. Al no pagar sus préstamos claro, van a perder sus cosas. Y eso va a generar más frustración, más presión social. Y mire que esto no traiga como resultado un estallido social fuerte más adelante que esté a la vuelta de la esquina si no lo sabemos manejar. Sí, y todas estas avenidas hay que analizarlas. Hay que analizarlas. Y yo creo que Dios nos ha dado el cerebro, el corazón para sentir y el cerebro para pensar. Usemos el cerebro en estos días para pensar un poco más. Y la Biblia nos lo dice también, pues. En la multitud de sabios, la multitud de consejeros está la sabiduría. Está la sabiduría. Es más, yo creo que hay políticas públicas que ya deberían de comenzar a socializarse, no para los próximos 15 días, 20 días o un mes, sino por lo menos para el próximo semestre en Honduras. Claro, mire, las decisiones que Honduras debe tomar deben de ser decisiones a largo plazo. Y yo reitero, debemos nosotros profundizar y no maquillar los asuntos. Hace unos días atrás, Ramón, yo era parte de una comisión que pretendía darle un giro bien fuerte para transformar la educación y la salud en el país. Mire, esta es una necesidad. Países avanzados hoy se ven rebasados, no digamos la infraestructura tan raquítica que tiene el país. Entonces creo que estamos frente a una gran oportunidad, aprovechémosla para cambiar de fondo y no solo de forma, y no solo salir del momentito y quedarnos con una crisis mayor a futuro. Por eso es bueno escuchar, pastor. Hay que escuchar a los sectores. Es que aquí dejemos la bandera política, claro. Dejemos el color político, dejemos el nombre del partido político y comenzamos todos a escucharnos. Aquí incluimos hasta los periodistas también. Escucharnos por el bien del país para los próximos meses, para los próximos años. Sí. Todos los sectores
debemos de llenarnos de tolerancia, aprender a escucharnos entre nosotros. Pero evidentemente yo creo que tanto el que oye debe de afinar su oído para oír, para escuchar, pero igual el que discursa debe de afinar su discurso también. Correcto. Para decir lo que es correcto, porque imagínense estar oyendo a gente que no abandona ese color político, esa fiebre política, esa pasión a veces que nos lleva a la irracionalidad, y entonces comienza, lejos de ayudar, comienza solo a criticar, a estorbar. Eso no ayuda tampoco. Entonces necesitamos afinar el oído para escuchar y el discurso para hablar. Vamos a la segunda pausa. Cuando regresemos, un análisis espiritual que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a las proyecciones y a las profecías, principalmente uno de los libros importantes de la Biblia, el Apocalipsis, tiene que ver esto que está pasando en el mundo. Ya volvemos. Los chortís son de la familia mayense y de la rama lingüística chol, según científicos. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina, también se refiere a estos temas de medidas económicas. Gracias, Ramón. Referente a estas 4 situaciones o medidas que el gobierno ha tomado, creemos que son buenas, pero que no son suficientes para poder reactivar la economía del país después de esta crisis que estamos pasando por el COVID-19. Reitero, lo más importante para la empresa privada es la salud pública, es la salvaguarda de todos los ciudadanos para que podamos estar sanos y que esto pueda pasar con el menor impacto posible, reitero, en la vida de las personas y en la economía de Honduras. Vamos a ver de que necesitamos realmente estímulos crediticios, fiscales y de incentivo a la producción para que podamos reactivar nuestra economía después de esta crisis que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Para nosotros es muy importante que se promuevan la normativa y las condiciones necesarias para que los bancos, que también necesitan algún estímulo, puedan flexibilizar sus condiciones de crédito para los préstamos actuales y los que se pudieran otorgar en un futuro. De igual manera, es importante que haya una flexibilización tributaria en cuanto al menos los plazos que deben de pagarse para las obligaciones formales y materiales. Y es que no podemos sacar una cosa de la otra, no las podemos separar. La salud, la educación, la economía y el efecto social van ligados, pastor. Sí, que esto interactúa y no solo en el país, en el mundo entero. Hoy las economías interactúan entre ellas fuertemente, ¿verdad? Sí. Los países dependen unos de otros, lo que pasa en un lado termina pasando en todos lados. La parte espiritual, por favor, hablemos un poco en estos minutos que nos queda del programa. ¿Qué enseñanza le deja esto bíblicamente hablando al mundo, pastor? Bueno, yo creo que la Biblia abunda en el sentido de que el ser humano va a ir viendo cada vez más episodios como este. La Biblia con claridad habla de que todas estas cosas se refieren a una antesala que nos anuncian un acontecimiento que todos los humanos, creamos o no creamos, lo vamos a ver ocurrir y va a ocurrir. Es la venida del Señor Jesús. Así es. ¿Verdad? Y Jesús se dedicó a contestar la pregunta de sus discípulos de qué señales ellos podían tener antes de que su venida se materializara, y Jesús habló precisamente de cosas como estas. Habló de pestilencias en el mundo, y ahí es donde entra esto que nosotros estamos viviendo. Creo yo que de lo que estamos nosotros siendo testigos es del cumplimiento de muchas de esas cosas, y creo que los seres humanos, aparte de prepararse por fuera, fundamentalmente nos debemos de preparar en el interior, y eso solo es abocándonos a Dios. ¿Son tiempos apocalípticos? Sí, yo creo que el ser humano, como digo, no va a ir viendo el mundo mejor, lo va a ir viendo descomponerse, y no porque Dios no quiera al ser humano. Creo que lo que nosotros como seres humanos estamos viviendo es producto de lo que los seres humanos hemos sembrado. Lo que vemos en descomposición de nuestro medio ambiente es porque el ser humano no ha administrado bien el recurso que Dios le ha dado.
Entonces, porque hay gente que por ahí dice que Dios está castigando el pecado del hombre y que Dios está enojado con el hombre, que Dios nos ama, Ramón, Dios nos ama. Dios es misericordioso. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Los seres humanos es que no nos amamos a nosotros mismos, ni amamos a Dios. Le hemos dado la espalda a Dios y hoy estamos teniendo el resultado de eso. Muchas de estas enfermedades y cosas, incluso a veces por el manoseo científico, terminan saliendo de un laboratorio y permeando a la humanidad. Pero en medio de todo eso, Dios sigue siendo Dios. Se van a cumplir las cosas que Dios ha determinado que se tienen que cumplir. Y lo que nos toca, como digo, es aprovechar esto para buscar a Dios, aprovechar esto para ser más solidarios entre nosotros, aprovechar para cambiar algunas costumbres que de repente, si no es a través de esto, no las vamos a cambiar, y aprovechar para unirnos como nación. De esa manera creo que podemos, lo que el resto de tiempo que el Señor quiera tenernos acá, vivir más tranquilos. La Iglesia Católica, al igual que la Iglesia Evangélica, ha llamado a Honduras a orar, Claro. a clamar. Porque es bíblico, hay que gemir en tiempos que hay que gemir, hay que orar en tiempos que hay que orar. Y considero que esta es una oportunidad para que entendamos el poder que tiene la oración en estos tiempos. Claro, y acercarnos a Dios, como dice la Biblia, Ramón, de una forma confiada. Acercarnos a Él. Dios no es un juez malo, malvado, que quiere nuestro mal. Dice la Biblia que Él está, podemos acercarnos al trono de la gracia. Así es. La gracia es el favor que no se merece. Así es. Para recibir ahí el oportuno socorro que Así todos es. necesitamos. Así es que Dios está dispuesto a recibirnos, acerquémonos en estas fechas. La oración es una manera de hablar con Dios y de encontrar en Dios la paz que necesitamos. Pero qué mensaje para aquellos que también son escépticos, porque hay personas que no creen. Pastor, hay personas que no creen definitivamente en estas cosas que estamos hablando en estos últimos minutos del programa. ¿Qué mensaje le puede dar usted? Bueno, es que uno, si uno no cree, yo creo que hay dos maneras de convencerse, ¿verdad? Por las buenas o por las malas. Entonces, cuando uno no aprende por las buenas, termina aprendiendo por las malas. Yo creo que el que no cree porque ha decidido no creer, pues entonces tendrá en algún momento que enfrentarse con situaciones en su vida donde tendrá que echar mano de convicciones diferentes para salir adelante. Su mensaje final al pueblo hondureño, a la clase política, a los gobernantes y también a los empresarios. Bueno, ya lo he dicho un poco, Ramón, al pueblo hondureño, que es tiempo de que busquemos al Señor. Creo que este momento de estar en casa es un momento para firmar los nexos familiares y ahí en familia levantar un altar para encontrarnos con Dios. A la clase política que abandonen, este no es tiempo para estar levantando banderas políticas, sino para unirnos. Un político es un servidor, abracen eso con verdadera vocación y muestren al pueblo hondureño que tienen el deseo verdaderamente de servirlo y a los hondureños que nos unamos, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Pastor. No, a usted. Alberto Solórzano con nosotros acá en Día Político por TSI. Palabras valiosas y oportunas en este tiempo de alerta roja por el COVID-19. Buenas tardes.